Vamos a ver el tema de trabajo, el tema 3.2.1. En física, una fuerza que actúa sobre un objeto realiza un trabajo cuando el objeto se mueve en una determinada dirección. Entonces, para que exista trabajo, necesita haber una fuerza y además un desplazamiento. ¿Okay? El trabajo, que se representa con la letra W, realizado por una fuerza constante, se define como el producto de la magnitud de la fuerza, que se representa con la letra F, por la magnitud del desplazamiento X, que se representa con la letra X. Ambas en la misma dirección, a través del cual actúa la fuerza por el coseno del ángulo que existe entre la fuerza y el desplazamiento. ¿Okay? Entonces, el trabajo es un producto escalar de dos vectores. El vector fuerza y el vector desplazamiento. Entonces, siempre que se obtenga el producto escalar de dos vectores, hay que considerar sus direcciones. Entonces, tenemos que saber la dirección de la fuerza y la dirección del desplazamiento. Es decir, tenemos que determinar cuál es el ángulo que existe o que se forma entre ellos. ¿Okay? Sin embargo, el trabajo es una magnitud escalar, a pesar de que se forma a partir de dos vectores, el vector fuerza y el vector desplazamiento. ¿Okay? Entonces, para que se realice trabajo, se requiere que exista una fuerza y también que exista un desplazamiento. Si solo hay una fuerza y no hay un desplazamiento, no hay trabajo. Aquí tenemos la fórmula de trabajo. Trabajo es igual a la fuerza por coseno del ángulo. Este ángulo de aquí es el ángulo que existe entre la fuerza y el desplazamiento. Entonces tenemos que saber la dirección tanto de fuerza como de desplazamiento. ¿Cuáles son las unidades de trabajo? Las unidades de trabajo, pues vamos a verlo según la fórmula. Las unidades de fuerza son newtons, las unidades de desplazamiento son metros. Entonces, por lo tanto, mis unidades me quedan newton por metro. Y los newtons por metro se llaman joules. Entonces, las unidades de trabajo van a ser los joules. Entonces, aquí tenemos joules, equivale a newton por metro. Y recuerden que los newtons son kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, multiplicado por el metro. Entonces, metro por metro me queda metro cuadrado. Entonces, mis unidades de joules también son kilogramo metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué son los joules? El joules es el trabajo realizado por una fuerza de 1 newton cuando actúa a lo largo de una distancia de 1 metro en la misma dirección del desplazamiento. Otra unidad que también se maneja para trabajo son los erg. Los erg son las unidades, pero en el sistema sexagesimal o CGS. ¿Okay? Para fuerza tenemos las dinas, para desplazamiento tenemos los centímetros y para trabajo el erg. Y la equivalencia de joules a erg es un joule equivale a 10 a la 7 erg. ¿Okay? Vamos a ver un ejemplo de un problema de trabajo. El problema dice, ¿qué fuerza se requiere para levantar una caja de 8 kilogramos? Entonces, esta caja tiene de masa 8 kilogramos hasta una altura de 2 metros. Entonces, aquí esta altura equivale a 2 metros. Se va a levantar 2 metros esa caja. Me piden qué trabajo realiza la fuerza. Es lo que me piden encontrar. ¿Ok? Y también qué fuerza, ¿verdad? Entonces aquí me están diciendo en el problema que el trabajo se realiza a velocidad constante. Anoto primero que nada los datos. Masa tengo 8 kilogramos, altura 2 metros. Me piden encontrar la fuerza y me piden encontrar el trabajo. Entonces revisamos aquí. Esta es la imagen, esta es la caja que se quiere levantar. Tiene 8 kilogramos de masa, la quiero levantar 2 metros. ¿Okay? ¿Qué fuerzas existen sobre esa caja?
Una es el peso de la caja y otra es la fuerza que yo le voy a aplicar para poderla levantar. Aquí tenemos dos fuerzas, la fuerza F y la fuerza W. ¿Okay? Como dice que va a velocidad constante, la suma de todas mis fuerzas me debe de dar 0. Siempre que vaya a velocidad constante significa que no hay un cambio de velocidad, por lo tanto no hay una aceleración y por lo tanto la suma de todas mis fuerzas siempre me debe de dar 0. ¿Okay? Entonces en este caso estamos en el eje Y, la suma de todas las fuerzas en Y me debe de dar 0. ¿Qué fuerzas tengo en Y? En el eje Y, este es el eje Y, pues tengo la fuerza F y la fuerza W. La fuerza F va hacia arriba, por lo tanto es positiva. La fuerza W va hacia abajo, por lo tanto es negativa. Entonces F positiva, W negativa, entonces me queda F menos W igual a 0. Si despejo F, la W está restando, va a pasar al otro lado, sumando. Entonces me queda que la fuerza es igual a W o al peso. W es peso de la caja, ¿ok? ¿Cómo calculamos el peso de cualquier objeto? Pues su masa por su gravedad. ¿Cuánto tenemos de masa? 8 kilogramos, lo ponemos ahí. De gravedad, esta es la gravedad de la Tierra, que nunca cambia. Siempre es lo mismo, hay que aprendérselo. 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. 8 por 9.8, 78.4 newtons. Recordemos que los newtons son kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. ¿Okay? Y como aquí ya había dicho que la fuerza es igual al peso, pues entonces la fuerza también es 78.4 newtons. ¿Okay? Ahora sí, ya tengo la fuerza, me voy a ir al trabajo. Trabajo es igual a la fuerza por el coseno del ángulo por el desplazamiento. Entonces la fuerza es 78.4 newtons. Coseno de ángulo. ¿Qué ángulo? Aquí yo tengo que ver qué ángulo existe entre la fuerza y el desplazamiento. ¿Hacia dónde va la fuerza? La fuerza va hacia arriba. ¿Ok? Pues ahí está la fuerza hacia arriba. ¿Hacia dónde se desplaza? ¿Hacia dónde se desplaza el objeto? Se desplaza hacia arriba. Entonces aquí, pues podríamos llamarle, en lugar de X, también podríamos llamarle Y, ¿verdad? Porque estamos en el eje Y. Se desplaza también hacia arriba. Entonces, ¿qué ángulo existe entre estos dos? Ninguno, no existe ningún ángulo, son paralelos. Entonces el ángulo va a ser 0. ¿Ok? Mi ángulo va a ser 0. Y lo multiplico por el desplazamiento, que son 2 metros. ¿Ok? Entonces saco el coseno de 0, me da 1. Y me quedaría 78.4 por 1 por 2, me quedaría 156.8 newtons metros. Que esto son los joules. ¿Okay? Son las unidades de trabajo.